noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches, Néstor. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Y cuéntame, ¿ya? ¿Se acabó? ¿Se acabó la legislatura? Ya se acabó la legislatura y nos perfilamos al cierre de sesiones de la presente legislatura, y tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República existen muchos pendientes. Uno de ellos que llama la atención, y más aún porque las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso han expresado que se encuentran listas para su aprobación, es aquella que busca blindar el ahorro popular en beneficio de las clases más necesitadas, Néstor. A esta iniciativa, Adriana, que ha sido apoyada por la sociedad civil a través de organismos no gubernamentales como Change.org, se han sumado actores de diversa índole, bueno, hasta Alex Lora del TRI. Raza, nosotros somos el TRI de México. Y queremos invitar a toda la raza a ahorrar su plata en plata, porque México es el primer productor de plata del mundo y orgullosamente mexicanos debemos ahorrar nuestra plata en plata. La plata con el tiempo siempre vale más. Si ahorran su lana en plata, su patrimonio va a crecer. Recuerden, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo apoyando a México, ahorrando su plata en plata. ¡Y que viva el rock and roll! Y la diputada de Durango, Rosa Isela de la Rocha, también se ha sumado a este esfuerzo y presentó esta iniciativa de forma muy creativa. Yo quiero que la minería ocupe el lugar que le corresponde. México se fundó gracias a la minería. Muchos estados de nuestra república se fundaron gracias a la minería y tenemos que retomar el papel tan importante en el desarrollo de nuestro país. Y para hablar de esta iniciativa de apoyo al ahorro popular y de utilizar la plata como uno de los mecanismos principales para el ahorro de los mexicanos, está en el estudio con nosotros Claudia Corichi, diputada de Movimiento Ciudadano, para abordar este tema. Fue avalada por especialistas y académicos, y ahora también el Senado de la República se dispone a aprobar la iniciativa Blindaje al Ahorro Popular. Bueno, en este momento ya el Senado está prácticamente listo y esperamos que se aprueben el resto ya unos días más de este periodo ordinario de sesiones de la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Es una iniciativa muy importante porque viene a apoyar realmente algo fundamental para que tengamos desarrollo económico en el país, que es el ahorro. La iniciativa propone convertir a la onza de plata en un mecanismo de ahorro, ya que no se deprecia, por el contrario, incrementa su valor. También establece que el dinero de las cuentas bancarias inactivas se destine para promover el ahorro y la inclusión financiera. Que esta iniciativa definitivamente viene a apoyar de manera muy importante y a blindar el ahorro popular, que uno de los elementos que tenemos al alcance en México y que no podemos desperdiciar es el ahorro en plata. Esta iniciativa ha tomado tal fuerza que también cuenta con el apoyo de la sociedad, y es que ya se promueve por redes sociales y por internet su aprobación. Yo invito a todas las personas que me escuchan, simplemente por conveniencia propia, hay que entrar a esta página que les repito, www.change.org, y sumarnos a la iniciativa, porque es un tema que nos beneficia realmente en lo personal, en lo familiar y evidentemente en lo colectivo. Y esta noche se encuentra aquí con nosotros en el estudio de Desde las Cámaras la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Corichi. Claudia, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Buenas noches. Claudia, venimos ya varias semanas, incluso más o menos un mes, conversando, entrevistando, analizando sobre la importancia, la relevancia de que se apruebe una iniciativa que difunda, que promueva el ahorro de los mexicanos en moneda de plata. Se han dado varias discusiones en los congresos sobre la aprobación de estas iniciativas. ¿Cómo va ese asunto? Fíjate que es un tema, yo creo que fundamental y crucial. Tenemos que entender que la mayoría de la población no ahorra, pero además de que no está el hábito del ahorro real, que tenemos que empezar a cambiar eso, hay una razón adicional por la que la gente no ahorra.
cuando mete el dinero al estilo abuelita, digamos, abajo del colchón, lo que da un poco la impresión, no un poco, es la realidad, es que en general la gente ahorra así. La gente de a pie, la mayoría de la población, no ahorra en el sistema bancario. Entonces, guarda sus ahorros o lo hace de manera informal a través de las tandas, de los acuerdos que se hacen de alguna manera comunitarios, con mucho riesgo, pero además yo diría que con un enorme perjuicio en un sentido, la devaluación. Finalmente hay inflación, está devaluado su dinero, un año después tienen el 10% menos y la iniciativa justamente lo que busca, además de fomentar el hábito del ahorro, es que se devalúe mucho menos el poder adquisitivo, incluso que crezca. Y creemos que una manera, por una parte, de rescatar un producto nacional extraordinario que muchos valoran en otras partes del mundo, es que se pueda ahorrar en plata. No perdería poder adquisitivo, al contrario, lo ganaría. La gente podría ahorrar en plata, sería un mecanismo de consolidar el poder adquisitivo de la gente, de garantizar el futuro y el ahorro, y sobre todo para las mujeres, para nosotras las mujeres, que es una prioridad el tema de mantener un poder adquisitivo para que ahorremos, quizá para que nuestros hijos vayan a la escuela, quizá para que tengamos una vejez digna y queremos garantizar esto, en lugar de estar guardando el dinero bajo el colchón o en tandas, que en un año pierdes el 10%, en 5 años ya perdiste pues, casi la mitad de lo que ahorraste. Tenemos que buscar un mecanismo para que la gente tenga un elemento y por eso estamos en el planteamiento de que sea a través de la plata que pueda darse el ahorro en el cual tú sepas que tu dinero está guardado, está bien guardado ahí, pero que además está adquiriendo un valor adicional porque la plata no lo pierde a través del tiempo. Aquí hay un tema que es muy importante aclararle a las personas. Cuando habla uno de ahorrar en plata, la gente piensa solo en el metal y esta iniciativa lo que plantea es que sea una moneda de curso legal con un valor, digamos, base, que no está sujeta al mercado en tanto que es una moneda de curso legal, porque ahora uno compra plata y cuando la vende, pues tiene que esperar mucho tiempo para que no pierda el valor en el proceso de compra-venta. ¿Cómo están garantizándonos ustedes, los legisladores, en esta iniciativa, que no pierda el valor al ser, digamos, una moneda de curso legal? Justamente lo que estás diciendo, Néstor. Al decir que es una moneda de curso legal, cuando nosotros decimos que se ahorre en ese mecanismo, es que de ninguna manera va a perder, no hay posibilidad de que pierda su valor, es decir, que la puedas vender en menos. Al contrario, va adquiriendo un valor adicional. La plata guardada en ese mecanismo no puede perder valor. Entonces habría que tener confianza en un mecanismo nuevo, en un mecanismo innovador, pero en un mecanismo además, cuando somos el principal productor de plata en el mundo, que le daría también un valor adicional a aquello que extraemos de nuestra tierra y que en lugar de estarla vendiendo y que otros la utilizan en otras partes del mundo dándoles un valor agregado, se le estaríamos por una parte dando el valor agregado en el país, que es muy importante, y por otra parte favoreciendo la economía de las familias que pudieran ahorrar en este mecanismo. La mayoría de la gente que ahorra, que somos pocos los que ahorramos en este país, la mayoría de la gente no ahorra en mecanismos formales, tiene que buscar mecanismos informales. En lugar de guardarlo abajo del colchón, hay que guardarlo en esta moneda de plata que tiene esa garantía legal. Claudia, la plata es un commodity, como tú lo has dicho, que no ha perdido su valor, no ha fluctuado tan de forma tan acelerada como el oro, el cobre. Es un commodity que además somos el principal productor de plata del mundo. He sido 2 veces diputada federal, secretaria de la Comisión de Hacienda. Se discute este tema, pero Hacienda siempre pone trabas. ¿Cuál es ahí el cue? ¿Cuál es el factor? Es un tema que se politizó, es un tema con tantos beneficios. ¿Por qué no se aprueba? Yo creo que hay como tú bien lo sabes, tú conoces este tema, hay una especie yo diría que de pasmo en el Congreso en muchos temas importantes. En este tema no le costaría. Todos dicen, es que esto tiene un costo. No, no costaría. Lo que pasa es que a veces da miedo las ideas que son importantes e innovadoras. Y a veces da un poco de preocupación o de miedo de no saber qué podría ocurrir cuando está probado que podría tener no solamente un beneficio social, sino un beneficio para el país.
me parece que es entrar un poco en la comodidad en muchas comisiones, incluida la Comisión de Hacienda, de no aprobar muchas iniciativas que están ahí en la congeladora y que hemos insistido permanentemente que las iniciativas que le sirvan al país tienen que salir de la congeladora. No todo cuesta millones, pero además incluso algunas cosas que cuestan, hay de dónde sacar recursos si bajáramos algunos gastos onerosos en otros temas. Hemos insistido, por ejemplo, en que bajemos el gasto en seguros de vida o seguros de gastos médicos privados de los altos funcionarios y ahí nos ahorraríamos 3,000 millones de pesos en este país que pueden ir a otras cosas en Hacienda. En la Comisión de Hacienda tenemos que ser, yo diría, más proactivos, menos pasivos, menos cómodos, pero además también tener la apertura de que las nuevas ideas también pueden servir a este país y que tenemos que buscar la manera de dinamizar de manera interna y endémica a México y sobre todo de ayudar a las familias que menos tienen, e insisto, las mujeres que somos las que más nos preocupamos por los temas del ahorro y de nuestro futuro, de toda la familia, de toda nuestra familia y de nuestros hijos. Adriana, se nos acabó el tiempo de esta entrevista. Y aquí le vamos a dar seguimiento a ver si se aprueba esta iniciativa, que tantos beneficios conlleva hacia los mexicanos. Néstor, vamos a un corte comercial y regresamos con la información legislativa de la semana. Ya de regreso del corte, gracias por permanecer con nosotros y tenemos buenas noticias, Néstor. Resulta que se han dado grandes avances en el proyecto de zonas económicas especiales para los estados más vulnerables del sur de nuestro país. Las zonas económicas especiales, que buscan ser palanca de desarrollo en los estados más pobres del país, están preparadas para recibir inversiones. Así lo informó Gerardo Gutiérrez Candiani en su última reunión con los senadores de esta legislatura. Termina una etapa al 100% que comprometió el gobierno de la República al aprobarse ya las 7 zonas económicas que tenemos. Son, como ustedes saben, 10 estados los que son susceptibles a tener zonas económicas. Faltaría Puebla e Hidalgo, pero hoy tenemos ya el 100% de los compromisos que hizo el gobierno pues terminados. Tenemos Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Entre los avances destacan la Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales que aprobó el Congreso, el reglamento de la autoridad, la creación del Consejo de Administración, Comisión Intersecretarial, 7 dictámenes de leyes locales aprobados, convenios de coordinación, decretos, ventanilla única y programas de financiamiento. El presidente de la Comisión de Productividad, Luis Armando Melgar, apuntó que urge blindar a las zonas económicas especiales política y económicamente, como un instrumento para generar riqueza en los estados más pobres del país y garantizar que tengan un resultado exitoso para los mexicanos. Si ayudamos a los estados precarios, con menor desarrollo, menor productividad, ayudamos al país entero. Pero para que eso suceda, sí tenemos temas muy importantes que hacer y aquí fueron comentados ampliamente. El primero, Gerardo, sin infraestructura etiquetada, esto no va a jalar. No son temas menores. Para estados como Chiapas, para estados como Tabasco, como Campeche, que somos otro México, infraestructura para la productividad, porque si seguimos viendo que el combate a la pobreza se resuelve con programas sociales, eso no se va a resolver nunca. Gutiérrez Candiani reconoció que la infraestructura es uno de los retos más importantes y que ya se trabaja en ampliaciones de tramos carreteros y gaseoductos. Selene Ávila, ADN 40. Y ahora vamos con la entrevista que realizó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. ¿Estamos los mexicanos preparados por una eventual caída del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? ¿Cuáles son las salidas y opciones que tenemos en materia comercial de inversión para poder mantener un ritmo de crecimiento? De esto vamos a platicar con el senador Teófilo Torres Corzo. Aún sin los Estados Unidos, el Tratado Transpacífico representa el 30% del comercio internacional mundial. Representa 700 millones de personas. Representa las posibilidades de negociar con países como Japón, con libre comercio, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, con tratados de libre comercio.
en los inteligentes y muy bien plantadas posiciones de la Secretaría de Economía, hicieron convenios desde el TPP anterior, se llama TPP 11, a efecto de que México se viera beneficiado en muchos rubros. Por ejemplo, en el azúcar, donde podíamos tener problemas, el azúcar no entra, no se toma en cuenta. El azúcar mexicana no permite importación ni exportación, el azúcar mexicana no tiene problema. Hay sectores muy beneficiados. Nos decía el otro día en una de las consultas que hemos estado llevando adelante, por ejemplo, sectores como los de la industria de la fruta y del jugo, que muelen, me decían ellos, o procesan 5,000 toneladas diarias. No son menores, no son negocitos de la esquina. Y ellos decían, le pongo el ejemplo de un solo país. Japón nos cobra el 25% de impuestos por entrar. A la aprobación del Senado, porque ya está firmado, esto representaría que nosotros y nuestra gente ganar un 25% adicional, lo cual va a permitirnos pues, mejores sueldos, mejores salarios y sobre todo crecer. Y así como esto, hay sectores muy beneficiados que se ven verdaderamente beneficiados porque se les abre la posibilidad de muchos millones más de consumidores y la posibilidad también de entrar a mercados que en este momento no estábamos con libre comercio. Los mexicanos tenemos muchas opciones en materia de comercio e inversión. Por una parte tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, mismo que posiblemente se firme en muy pocas semanas. Pero por otra parte tenemos el Tratado Transpacífico, en donde no está Estados Unidos, pero podría en cualquier momento sumarse a este gran proyecto de comercio e inversión. Tenemos que estar preparados porque tenemos que competir con los asiáticos, tenemos que competir con estas naciones que ancestralmente han sido sacrificadas para producir más. Los mexicanos tenemos que buscar herramientas suficientes para que no nos tomen de sorpresa y lograr mayores utilidades, mayor inversión y sobre todo bienestar para los mexicanos. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra analista económico-financiera, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da gustísimo saludarles. Bueno, hoy estamos en el jardín extraordinario de nuestra casa, en la televisora, y vamos a platicar de un tema interesante. El jueves pasado, en la Cámara de Diputados, se aprobaron varias iniciativas que transitaron esta semana al Senado de la República. En general fueron aprobadas por mayoría de votos. Una de ellas tiene que ver con la facultad que a partir de enero adquirió producto de una reforma muy profunda a su estructura, sus funciones y su capacidad de ejecución de la Procuraduría Federal del Consumidor. Fíjense que antes la Procuraduría, hasta enero de este año, cuando se promulgue el decreto que la fortalece después de la reforma en ambas cámaras, lo que hacía es que imponía multas, pero no las cobraba. La ejecución de las multas estaba a cargo de los municipios. Sin embargo, eran como llamadas a misa, porque durante todo el tiempo en que estuvo vigente esta forma o facultad de cobro, se recuperó aproximadamente el 2% de las multas impuestas a quienes violan la ley del consumidor y por ende pues se pasan por el arco de triunfo los derechos del consumidor. Era una llamada a misa, pero se le dio muy poco tiempo a la Profeco para poder transitar su esquema. No es lo mismo imponer multas a ser un fiscalizador de las mismas. Hasta hoy el sistema de administración tributario es el que los va a cobrar, las va a seguir cobrando. Sin embargo, están ampliando el plazo de 80 días que se vencían en este mes a 18 meses a fin de que pueda transitar todos los cambios realizados en la estructura de la Administración Pública Federal, incorporarse en el presupuesto de egresos del próximo año, porque así tiene que ser, y también incorporarse en la ley de ingresos y determinar el cómo se van a distribuir y a recolectar o regresar esas multas para fortalecer la capacidad de inspección y vigilancia. Digamos que hoy la Profeco sobrevive o vive de lo
lo que cobra por establecer o por ejecutar sistemas de normalización que tienen sector privado, terceros autorizados por la Secretaría de Economía. Sin embargo, y la misma Profeco, llegan a tal grado que compiten por un mercado muy curioso, en lugar de que la Profeco sea la que únicamente vigile la ejecución. Y bueno, si hay que recuperar las multas, pues en una delegación no tienen un área de recaudación, ni tampoco tienen un área de seguimiento de la multa impuesta, la ejecución y además la recuperación. Ese es el tema. 18 meses le están dando a la Profeco para que pueda cumplir con sus nuevas atribuciones. ¿Ustedes cómo la ven? Esperemos que ya no sean llamadas a misa. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Esta noche se encuentra aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado del PRI de Nuevo León, Alberto Serna. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la entrevista, por la invitación, Adri, y Néstor, gracias. Buenas noches. Alberto, subiste una iniciativa en donde pides que se haga un registro de los médicos, su profesión, sus servicios. Platícanos un poco de qué trata esta iniciativa. Bueno, es una iniciativa de reforma, ¿no? El decreto donde en la Ley General de Salud, en donde se amplía el capítulo 4 en el título de Recursos Humanos, se agregue con unos artículos 92.1 bis y 92.2 bis, que se agregue el registro público de los especialistas, de las personas en la atención de salud. Llámese, abarca a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares, a los técnicos, al que te registras desde el momento en que entras por alguna necesidad de atención de salud, desde el momento en que ingresas a un centro de salud. Diputado, hay una parte que me gustaría que nos aclarara. ¿Quién debe llevar este registro? Porque tenemos el antecedente de reformas recientes a la Ley General de Salud en las que literalmente el Estado abdica, ¿sí?, de tener el control de los especialistas y los profesionales. Se creó una Comisión Nacional de Especialidades Médicas que es una asociación civil, no es el gobierno, no es la Dirección General de Profesiones, y ellos son los que certifican y no el gobierno, no el Estado. Sí, es el Consejo Nacional de Especialidades Médicas. Y bueno, aquí la propuesta nuestra es que el Comité Normativo Nacional de los Consejos de Especialidades Médicas lleven este registro, lo lleven de forma coadyuvada para tener el registro donde el ciudadano tenga la certeza, la confianza del que lo va a atender por necesidad, ¿verdad? Qué estudios tiene, qué preparación, si está certificado y recertificado. Entonces vamos más para allá, mucho más allá, y darle confianza al ciudadano, a la ciudadana, que por necesidad vamos a un centro de salud. Esta iniciativa pudiera eliminar estas malas prácticas de muchos médicos que se hacen pasar por médico y ofrecen soluciones milagro, y no son médicos, no tienen un certificado, y también pudiera acotar la negligencia médica, porque muchas veces suceden accidentes en los quirófanos que son por alguna negligencia del médico y nadie los reporta. Así es, va encaminado a que la calidad de la prestación en la atención especializada de las personas que se dedican a este tema en la salud, bueno, tengan realmente esa preparación. En nuestro programa y proyecto, esto no es nuevo en nosotros, en Nuevo León, en la anterior legislatura, hace 3 años, presentamos la Ley de Atención de Urgencias Médicas. Entonces, no es algo que lo traigamos en agenda por temas en los medios de comunicación, no, lo venimos trabajando, nuestro programa es basado en la salud y en la educación. Entonces, en estos temas, aprovechando en la Cámara, en el Congreso de la Unión, bueno, platicándolo con nuestro coordinador Carlos Iriarte, bueno, tenemos el apoyo y ya lo presentamos, la mesa directiva ayer ya se registró esta iniciativa, la recibieron y la mesa directiva tiene que mandarlo a la Comisión de Salud, y ahí va a haber un buen observaciones y fortalecer esto, que es una necesidad muy urgente para los ciudadanos, ¿no? Diputado, hay sin duda mucho, pero muchísimo por hacer en lo que tiene que ver con el
orden en el sector salud así es. y con evitar precisamente los abusos, los engaños, las negligencias, y la transparencia ayuda mucho. Usted sabe que hay 15,000 solicitudes de especialidades médicas en este país cada año, y este organismo, la Comisión Nacional de Especialidades Médicas, solamente otorga 3,000, cuando los muchachos, los estudiantes, ya hicieron su especialidad, ya los certificó, ya los educó, ya una institución médica pública les dio su pase, su aval, su certificación real, y de repente resulta que hay un organismo que es una asociación civil, que no forma parte del gobierno, que es la que impide que tengamos más especialistas. Nada más porque quieren cobrar más las consultas de especialidades. Hay que meter orden en esto que estás diciendo, y ojalá los compañeros en la Comisión de Salud hagan su análisis, lo que tengan que para enriquecer esta iniciativa y, bueno, de beneficios para las y los ciudadanos de México. Muy bien. Diputado, pues aquí estaremos pendientes de la discusión, aprobación de esta iniciativa. Y bueno, Néstor, la próxima semana, el lunes, es el cierre del Congreso de esta legislatura, tanto para los diputados como para los senadores. Y estaremos pendientes de ver qué curso tiene en la próxima legislatura esta iniciativa, diputado, que sin duda pues le ayudará mucho a la gente a evitar negligencias, a saber quién lo atiende, a buscar, a conocer los antecedentes de los profesionales médicos. Claro, nuestro propio reglamento en la Cámara nos marca 45 días para que la comisión dictamine, pero vamos a pedir una prórroga, una ampliación para que se dé también en la próxima legislatura, ya dado que es un tema muy importante para las y los ciudadanos. Diputado Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias, Néstor, muchas gracias. Esta noche aquí con nosotros, y nos vemos próximo jueves a las 11:30 de la noche. Néstor. Aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas legislativos, lo que pasa en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y en todos los congresos locales. Desde las Cámaras, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches.